vamos a empezar este taller, que es un taller que se pensó para hablar sobre el tema del deporte, ¿no? Al final, la sesión esta que vamos a hacer hoy es un poquito hablar un poquito de la historia del deporte, de dónde venimos. A veces en esta vida es importante saber de dónde se viene para tener un poco de sentido crítico y saber cómo valorar todo lo que pasa y todo lo que acontece a nuestro alrededor. Las dos siguientes sesiones las hará Eulalia y será sobre todo un trabajo postural, porque a veces hacemos en el día a día, pues tenemos una serie de posturas y tal que no son buenas ni recomendables. Entonces esta señora nos va a ayudar a que tengamos más calidad de vida, porque si sabemos cómo sentarnos, sabemos cómo incorporarnos, sabemos hacer según qué movimientos posturales, pues te pueden ayudar. Bueno, yo voy a empezar con lo que era la parte que yo quería tratar, que es un poco tratar el tema del deporte de una manera histórica. Entonces, el objetivo de esta charla viene a ser, yo voy a dar datos, los datos, a menos que sean mentira, porque los haya cogido de una fuente incorrecta, los maratones no son discutibles, son los que son, fechas y cosas, ¿no? Luego están las opiniones, que es lo que yo voy a dar. Yo voy a dar mi propia opinión sobre todo lo que yo voy dando datos, voy a dar mi propia opinión. Claro, eso interpela a que haya un debate, porque mi opinión no tiene que ser la verdad absoluta, ni lo pretende. Con lo cual, yo os invito a que cuando yo haga cualquier tipo de afirmación y haga, sobre todo, una cuestión de una opinión, que vosotros podáis dar vuestra propia opinión. A lo mejor no estáis de acuerdo con mi opinión. Y esto es la base del aprendizaje, el recoger diferentes opiniones, crear tu propia opinión y a partir de ahí tener sentido crítico. Y si tienes sentido crítico, pues en la vida podrás cuestionarte las cosas. Lo que hemos hablado muchas veces, cuando una persona no tiene opinión, no es modulable, porque no tiene opinión. Ahora, si tú tienes opinión, la puedes modular, la puedes enriquecer, la puedes cuestionar. Bueno, pues vamos a empezar con este taller. Lo principal en un tema como este del deporte es decir, pues vamos a ver la definición. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la definición que yo he cogido en un diccionario pues es: el deporte es actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre. Esta es la definición de deporte. Porque claro, cuando empecemos a ver históricamente de dónde venimos, cosas que a nosotros nos pueden parecer actividad física no es estrictamente deporte. Y eso lo iremos viendo cuando vayamos mirando la historia, todo lo que ha ido haciendo el ser humano, ¿no? Bueno, aquí lo ponemos. El deporte en todas las formas de actividades físicas que mediante una participación organizada o no, tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física, psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y la obtención de resultados competitivos a todos los niveles. Eso también forma parte de lo que sería una definición sobre el deporte. Y lo que tenemos que tener claro es que el deporte nos ayuda a mejorar, por ejemplo, ¿qué cosas? El deporte nos ayuda a tener una mejor salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes, ayuda a controlar el peso, reduce la presión arterial, mejora la condición aeróbica, mejora la fuerza muscular y la resistencia, mejora la flexibilidad articular y la amplitud de los movimientos que realizamos, alivia el estrés, reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, ayuda al control del colesterol, evita algunas enfermedades como la osteoporosis, fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño, beneficia la salud mental y prolonga la vida. Claro, viendo todo esto, evidentemente la práctica de deporte yo la considero como prácticamente necesaria. Yo también. Entonces, claro, en la medida que es necesaria y aportando los beneficios que aporta, se plantea lo siguiente: si es tan beneficiosa, ¿cómo debería de plantear la sociedad la práctica del deporte? Y vamos a lo siguiente. Hay dos modelos, básicamente, ¿no? Vamos a poner el blanco y el negro, y luego maticemos, ¿no? En la sociedad en la que vivimos existe la posibilidad de hacer todo tipo de instalaciones para que la gente tenga acceso a una actividad deportiva, que sería el blanco, y el negro es crear todo tipo de ejemplos, ¿no? Que serían todos estos deportistas de élite que nos van metiendo o nos van induciendo a hacer un tipo de deporte porque simplemente imitamos. El deporte se puede hacer porque es una cuestión de salud que yo creo que sería lo recomendable, y eso es lo que se tendría que educar, y es lo que se tendría que enseñar a la sociedad para que se hiciera, y no por imitación. Porque cuando se hace por imitación, ¿qué sucede? Que tú coges un modelo que a lo mejor no es un modelo de salud.
Claro, si tú te pones a hacer una práctica deportiva y como ejemplo coges a un deportista de élite, lo más probable es que te dañes. No, probablemente te hagas daño porque estás haciendo una cosa para la cual tú no estás preparado. Claro, este es el A, sería la A y la B, o el gris y el negro. Claro, en todo este abanico hay un montón de grises. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad es intentar que la motivación deportiva sea a través de la educación, a través de vender a la sociedad que eso es lo que es bueno para ellos. Para eso, en la propia definición, hay que cambiar la definición. O sea, tú has hablado que el deporte es competición, aparte de todos los beneficios para la salud que tiene. Cuando se mete el tema de la competición, ahí se desvirtúa todo lo bueno que tiene el deporte. El deporte es trabajo en equipo, es solidaridad, es apoyo mutuo, es superación personal y de toda la gente que participa contigo en eso. Y no tenemos por qué soportar ni ver ni tolerar según qué actividades y según qué acciones en muchos campos de fútbol de menores, ¿no? A todos eso llegaremos. Porque claro, el deporte está muy bien y todo está, y si lo tomas desde una vertiente de una sociedad capitalista, pues al final forma parte del PIB y eso te lleva que para ir a correr pues tienes que llevar las últimas bambas del mercado, que si quieres fichas plantar o si fichas no sé qué, el pulsómetro, el no sé qué, no sé cuánto, las mallas de no sé qué. Si quieres hacer bici, pues te tienes que gastar 3, 4 y 5.000 euros en una bici para hacer según qué deporte. No, perdón, vamos a ver. Es a lo que vamos. ¿Yo por qué hago deporte? Porque una serie de beneficios. Porque, pues, por toda una serie de beneficios. No necesito tener la última bici porque quiero salir y batir el récord del día anterior que hice 25 kilómetros en hora y media. No, señores, eso no es así. No, y cuidado porque a veces algunos de estos ejemplos, que son los que incentivan a la práctica de deporte, tampoco pretenden serlo. Con lo cual, ni son un ejemplo ni lo pretenden ser. Con lo cual, posiblemente la gente que lo imite está inducida a hacer cosas que ni les beneficia, ni siquiera, ni a lo mejor ni agradable. Porque en ese mundo de actitudes, como tú has dicho, pues son impresentables, ¿no? Y luego que también hay muchas clases de deporte que cada uno tiene que mirar lo que a uno le conviene. No, porque la una haga una cosa, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, salir a correr no puedo, pero yo me tiro a la piscina y alguna hora bien. Sí, Carmen, pero tú estás de acuerdo conmigo en que por el efecto de imitación, la gran mayoría de los niños juegan al fútbol. Sí, pero digo que no tiene que ser así. Ya, pero porque no se les educa en la práctica del deporte como un beneficio para su salud, sino que se les educa en que imiten aquellos ejemplos que le ponen en los medios, básicamente en los medios, y se dedican a jugar. Solo tienes que ver el ejemplo más claro. En España la gran mayoría de las licencias deportivas que existen son de fútbol. Imitan. Claramente. Y luego lo más grave no es eso, lo más grave es que estos señores que encima están cobrando una cantidad de dinero indecentes, los propios clubes deberían de poner dentro de sus contratos cláusulas de ejemplaridad. O sea, usted tiene un poder mediático bestial, usted tiene un altavoz bestial y usted no puede hacer según qué cosas. Porque detrás de usted hay un montón de niños que están en fase formativa y que le están imitando. O sea, malo es que no hagan deporte porque sea un beneficio. Y peor, los ejemplos que le ponen. Sí. Bueno, es que yo con el fútbol de primera no quiero saber nada, porque veo una mafia que no me gusta absolutamente nada. Sí, yo me veo a los críos jugando en la calle y me para verlo, pero un partido de primera, ahora yo no la veo. Bueno, claro, pero eso no es lo normal en la sociedad. Lo normal en la sociedad hoy en día es que tiene un altavoz mediático muy bestia y todos los niños ven fútbol e imitan a esa gente que hace fútbol y practican el fútbol por imitación. Lo sé. Eso es la verdad. Lo que pasa es que llegas a la conclusión de que la gente no piensa, no digiere lo que ve, no se arregla sus posibilidades. Carmen, ¿cuántas veces has escuchado este debate que estamos planteando aquí en un medio de comunicación? No, es que me interesa Entonces, pues por eso, gente como nosotros llevamos temas de este tipo y incentivamos el sentido crítico. ¿Vale? Jo he de veure el futbol sala en els 10 anys. Ja s'ha
i començar. Començar amb una pancarta es permet. Ens queda clar que respecte. I els pares mateix d'aquells nens, mata-lo! Ve a por él! Es lo que estamos planteando aquí. Va a ver la faceta del deporte como algo más que el hecho de practicarlo, sino decir, oye, vamos a ver, ¿por qué lo practicamos? ¿Con qué objetivo? ¿Es bueno el tener este modelo de imitación de a lo mejor modelos que no son sanos y que no son razonables? No es bueno. Y es lo que yo reclamo sobre todo es que los modelos que tienen que hacer la administración, sobre todo la gente que nos representa, deben ir inducidos a mejorar la calidad de vida de la gente y a poner el deporte como algo válido y bueno para la sociedad. Divertido y que te ayuda a colaborar con tu amigo, con tu compañero, con quien quieras. O sea, eso es lo normal. Por esto yo no entendí en absoluto la actitud del padre cuando los niños habían salido diciendo deporte limpio, respeta. No, llegaremos. Todo esto tema ¿Cómo le puedes enseñar a tu hijo que tiene que ir a agredir a nosotros porque son de otro tipo? Si es que a lo mejor mañana estará él en ese equipo y tendrá como compañero de los mismos. No, además una cosa que es básica. Y aunque no esté en ese equipo mañana, pero es que como persona se tiene que haber un respeto. Yo voy a ver a mi nieto jugar y salgo mal. Sí. No, además es que vamos a plantear una cosa en serio. O sea, tú para practicar un deporte de equipo necesitas tener un rival. Respétalo porque sin el rival no lo practicas, el deporte de equipo. Y necesitas a alguien que ponga las normas, un árbitro. Respétalo porque si no hay normas y no hay un equipo rival, no juegas. No, es que aquello no es deporte, la misma definición lo dice. Aquello es, pues le podemos dar unas espadas y unos escudos y podemos decir que estamos practicando para la guerra medieval. Y ya está, porque si no tenemos normas, si no tenemos alguien que controle las normas, deja de ser deporte. No cumpliría la definición que como deporte nos da. Bueno, pues ahora que ya más o menos tenemos enfocado lo que vemos que es el deporte, que no sale en los medios, porque esto en los medios no se cuestiona ni se comenta, porque no interesa, porque lo que interesa es vender camisetas o vender abonos de equipo, o que los niños imiten y que tengan muchas licencias de fútbol o lo que sea. Eso es lo que interesa, porque estamos en lo que dices tú, en una sociedad capitalista y mercantilista. Y estamos en esto. No estamos en una sociedad donde se le eduque a la gente para practicar deporte porque es un bien para la salud. Eso no se contempla. Bueno, pues ahora vamos a dar un paso más. Vamos a hablar, por ejemplo, cuál es la máxima expresión del deporte, ¿no? Para poder hacer un poco de recorrido histórico. La máxima expresión del deporte son los Juegos Olímpicos, precisamente hace 4 días que se han celebrado. Bueno, vamos a hacer un recorrido a través de la historia para ver cómo hemos llegado a lo que es el deporte actual, ¿no? Bueno, el origen de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se comenta que es el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia. Está creo que es en la península del Peloponeso, allí en Grecia, ¿no? Bueno, pues, para tener algún dato, ¿no? Cuando en aquellas Olimpiadas que se hacían allí, alguien ganaba, se le daba una corona de laurel, se le daba unas ramas de palmera, o incluso a veces se le daba alimentos para toda la vida. Eso es el origen de los Juegos Olímpicos que se hacían allí. Bueno, esto tuvo la duración que tuvo hasta que en el 393 un emperador romano, Teodosio, acabó con los Juegos Olímpicos, porque se impuso lo que era la cultura del cristianismo incipiente, ¿no? Y se anuló todo este tipo de cosas, se anularon directamente porque la Iglesia lo impuso. La Iglesia, el catolicismo incipiente, que era el de las élites romanas. Cosa curiosa, que estamos hablando de que se impuso por la élite de los romanos, porque la gente, eso es un dato histórico, no adaptó el cristianismo hasta el siglo X aproximadamente. La gente siguió siendo pagana hasta el siglo X. Simplemente las élites romanas se convirtieron al cristianismo, mientras la gente que vivía en el mundo rural, hasta el siglo X, que llegó un fenómeno nuevo que fue el tema de las parroquias, el fenómeno de las parroquias, que fue la invasión de lo que es el cristianismo en el mundo rural. Hasta ese momento la gente no fue mayoritariamente cristiana, era pagana. Pero bueno, seguimos hablando. Estos Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años, ¿no? Y siempre habría seguido hablar de la tregua olímpica, ¿no? Se ve que ahora, por ejemplo, en estos últimos Juegos ha salido mucho el tema de que por qué no se paraban las guerras si había una Olimpiada.
Bueno, pues históricamente en aquella época los caminos no eran transitables como ahora, ni muchísimo menos. Los caminos eran muy peligrosos. Y en todas esas ciudades-estado que había en Grecia, cada vez que se celebraban las Olimpiadas, se declaraba la tregua olímpica precisamente para que los participantes de esas Olimpiadas pudieran viajar a Olimpia a participar. Pero muchos de esos participantes eran los propios soldados, que eran los que tenían la forma física porque se preparaban para la guerra y por eso se propiciaba una paz. Ahora que tú te metes en un tanque y lo único que haces es apretar un botón y cargarte lo que te vengas de el lado, y lo que tenemos son deportistas profesionales que viven de eso, También no es necesario. A ver si me entiendes. ¿Por qué vamos a parar el negocio de la bomba y podemos mantener el negocio del deporte? Pues vamos a tirar con el negocio para adelante. Bueno, yo lo digo porque se habla mucho de la tregua olímpica y cuando se habla de ese tipo de cosas hay que contextualizarlas en el momento. La tregua olímpica en aquel momento tenía una razón de ser que era esta, que pudieran los competidores viajar de manera segura para poder llegar a Olimpia a competir. Eran hombres libres y que eran básicamente griegos. Hablaban en griego, eran todos de las polis griegas, que cada una tenía su propio, eran unas ciudades-estado. Entonces, cada una de esas ciudades-estado llevaba a sus competidores a Olimpia para competir. Bueno, pasamos al siguiente paso. Por ejemplo, esto era la época griega, ¿no? Que es el origen de los actuales Juegos Olímpicos, ¿no? Si nos vamos a Roma, en Roma existían los gladiadores, pero esta gente tenía una razón de ser. No practicaban deporte, se entrenaban para poder luchar. Y podemos tener los legionarios que eran gente que, bueno, que estaban preparados físicamente, vamos, pero de una manera bestial, porque eran gente que llevaba un equipo de 25 kilos y recorría 30 kilómetros en 5 horas. O sea, eran auténticas bestias físicas, porque estos cogían las calzadas romanas y cuando tenían un conflicto a 1000 kilómetros, en una semana o 2 semanas se plantaban allí. Claro, por eso Roma tenía la potencia que tenía en la época, porque conseguía mandar ejércitos a cualquier parte del imperio en muy poco tiempo y podían hacer frente a cualquier peligro. Vamos a saltar el tiempo, no vamos a hablar de la media. No te lo digo porque, claro, cuando se habla de deporte, en Roma no existía el deporte como tal como nosotros lo entendemos. Existía gente preparada para ejercer de gladiadores, que era una razón de vida, vivían para eso, y existían los legionarios que eran soldados. Bueno, si no vamos a hablar de la media, evidentemente había todos los caballeros y tal que sí que se preparaban para hacer luchas y tal, pero en realidad tampoco hacían deporte, era una razón de vida, vivían de eso, y para eso. Es que el hecho del deporte surge, como lo conocemos ahora, surge siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya las personas no emplean su fuerza física para el trabajo, la burguesía pues toma el poder y ya abandona el tema de la caza y todos estos lares. No hagas spoiler, ¿no? Y eso, bueno, ahí está. Perdón. No, evidentemente el resto de lo que era la gente se mataba a trabajar y moría harta de trabajar. Allí hacían huertín, seguí, camin, fishing y todas esas cosas. Bueno, y la pedofilia, porque Saki. Bueno, seguimos hablando en el tiempo, por ejemplo, a la edad moderna, ¿no? Y igualmente la gente se seguía matando toda su vida trabajando en el campo o donde pudiera ganarse la vida. como heredero, Sí. Y bueno, pues esto no se puede considerar deporte. Y luego, además, en aquella época de la edad moderna, prácticamente todos los ejércitos eran profesionales. Hay gente que se les pagaba y se entrenaban para ir a luchar a cualquier parte y para cualquiera que les pagara. Porque en aquella época, la edad moderna, las guerras, tú ibas a cualquier guerra en cualquier parte de Europa y habían alemanes contra alemanes, españoles contra españoles, franceses contra franceses, porque claro, en los dos bandos había mercenarios, era gente pagada y luchaban en el bando que les pagaba, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, los esclavos que iban a África, los cogían de África con edades entre los 14 y 19 años, porque su esperanza de vida era 13, 14 años de trabajo y luego morían de cansancio. O sea, esto es la edad moderna, lo que había, ni más ni menos. Bueno, ahora vamos a saltar ya a lo que es la edad moderna. Bueno, la moderna vamos a llevar a la contemporánea también, ¿no? La época ya del siglo XIX. Bueno, el tema del deporte, ¿de dónde viene? El tema del deporte que viene de clases aristócratas y burguesía del máximo nivel. Esta gente, pues bueno, llegado un momento en el cual tenían y amasaban grandes fortunas, se aburrían y se inventaron hacer juegos para entretenerse y pasárselo bien. Mientras ellos tenían a la gente en las fábricas trabajando 14 o 15 horas
No, todo esto lo digo por lo siguiente, pero claro, cuando aquí luego resulta que vienen y hablan del Barón de Coubertin y toda esta gente y la filosofía de las Olimpiadas, la filosofía olímpica, tenemos que tener en cuenta que eso hay que contextualizarlo históricamente. Esta gente no se mordían entre ellos, porque la aristocracia y la alta burguesía de la época se ponían reglas de decoro, reglas de buenas actuaciones, de buenas formas, porque era para ellos. Entonces, claro, eso ahora lo trasladas en el tiempo y ves el espíritu olímpico inicial, que era totalmente, no era profesional, era pues, para las formas, porque nada, según qué actuaciones se ven, según qué olimpiada, se ponen las manos a la cabeza y dicen, madre mía, vamos a ver, pero es que las normas iniciales y de creación de los Juegos Olímpicos se le hicieron quien se le hicieron. Se le hicieron para ellos, para aristócratas y la alta burguesía, que eran los que hacían deporte a finales del siglo XIX. El resto no hacía deporte nadie. El resto se mandaban a trabajar en la segunda revolución industrial, metidos en centros fabriles hasta que se morían de cansancio. No tenía tiempo para hacerlo. Tampoco tenía No, tiempo. no, ni se lo plantearon. Estaban totalmente organizados. Ni salud, ni nada. Bueno, solamente voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto la aristocracia fueron los creadores de los Juegos Olímpicos. La distancia, todo el mundo se piensa que la distancia de una maratón es la distancia que había entre la batalla de Maratón y Atenas, pero no es verdad. La distancia de una maratón es la distancia que hay entre la ciudad inglesa de Windsor, que era la residencia de la familia real británica, y el estadio de White City de Londres. Porque estos señores aristócratas, en este caso la familia real británica, querían ver salir la maratón y se pusieron la salida de maratón en el lugar donde ellos residían. En tu casa. O sea, para que veáis el grado de aristocracia que tuvo en origen todo este tipo de todo este movimiento. O sea, que tampoco ahora no inventan según qué cosas, porque no tienen razón de ser. Y muchas cosas no han cambiado. Para Bueno. practicar vela, Sí, pero si es muchas... bastante elitista, no puede hacerlo cualquiera. Bueno, llegaré. Equitación, por Llegaremos. ejemplo, esos caballos. No, yo todo esto, ¿por qué no? Evidentemente se necesita dinero para mantener. Evidentemente, pero yo esto porque lo planteo, porque a veces los idealizan según qué cosas y cuando los miras, también es verdad que todo hay que verlo con un contexto histórico. Evidentemente, la realidad que existía cuando se crearon los Juegos Olímpicos no es la realidad de hoy. No es. Pero tampoco nos vendan según qué modos. ¿Vale? Esta gente, la creación de los Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico Internacional que se creó en 1994, es una reunión de aristócratas y ricos que montaron las fiestas de carácter amateur porque iban a divertirse. Y ese era el origen. Y claro, ahora les sorprende que haya gente, o según qué actitudes en los estados, que dicen que esto no contempla el espíritu olímpico. ¿Qué espíritu? El de gente elitista que en su momento se ponía a practicar ese deporte, pero que eso no era la realidad social del momento, ni muchísimo menos. El 99% de la población no tenía ni idea de todo esto, ni sabía nada. Bueno, pues empieza así, pero claro, luego las cosas evolucionan. Y cuando nos vamos a las Olimpiadas, por ejemplo, de 1924, que la de París, concretamente, 100 años después, que se celebra ahora, pues bueno, aquí empieza a partir la profesionalización. ¿Qué pasa? Los Estados-nación empiezan a darse cuenta que tienen resultados. Es que claro, ya no te puede ir de manera amateur, porque si vas de manera amateur no ganas nada. Entonces los Estados-nación se dan cuenta y dicen, oye, pues vamos a ver si podemos hacer competidores que nos den éxitos deportivos. Empiezan a hacer la profesionalización. Hasta 1924 ni se contemplaba. Pero en 1924 ya empiezan a haber muchos atletas que son semiprofesionales o no profesionales. Claro, es que el profesionalismo ya había llegado, por ejemplo, a ámbitos como el fútbol y el ciclismo. Y el boxeo también había llegado, la profesionalización. Entonces, esto los Juegos Olímpicos lo incorporan. Y digamos claramente, Juegos Olímpicos de hombres. Totalmente. Porque hasta 1924 las mujeres en los Juegos Olímpicos era testimonial, pero absolutamente testimonial. Bueno, de hecho, en España hasta el año 31 no se hizo la Constitución por la cual se incorporaba el voto femenino y hasta el año 33 la mujer no votó. Pero tampoco nos engañemos, es que 50 años antes la gran mayoría de los hombres tampoco votaban. Votaba solamente una parte de la sociedad que era la parte que tenía el poder, pero esto tampoco contaba. O sea, partiendo de un elitismo
que se va ampliando y al final no les queda más remedio que incorporar el voto femenino. Y hasta el año 1931 aquí en España no llegó. Bueno, pero es que en Suiza hasta los años 50. Sí. Bueno, yo hablo de España, pero bueno, podemos coger país por país y todos tienen su historia. Bueno, ya hemos llegado a la profesionalización en el mundo del deporte, básicamente en el deporte olímpico, ¿no? Vamos a lo más alto. Nos vamos a la Olimpiada del año 36. Y digo, oye, esto, bueno, la Olimpiada del año 36, damos salto. ¿Y cuál es el salto? Es la primera vez que un Estado utiliza la Olimpiada como propaganda. Claro, los alemanes se dan cuenta del tema. Y está el régimen nazi que ve en las Olimpiadas una oportunidad de hacer una propaganda bestial de todo su pensamiento ideológico. Y automáticamente montan las Olimpiadas donde incorporan el cine, donde incorporan muchísima publicidad, donde incorporan muchísima propaganda. ¿Para qué? Para resaltarse a sí mismos. Y hay que decirlo, en aquel momento hubieron países que cometieron un gravísimo error. Y básicamente los países que cometieron un gravísimo error fueron algunas democracias europeas y Estados Unidos. Sabían exactamente lo que era Alemania y aún así fueron a las Olimpiadas. Y lo que es más grave, el Comité Olímpico, por ejemplo, de los Estados Unidos salió a favor por pocos votos porque había muchas simpatías hacia el movimiento nazi, que ahora no se dice, pero en aquel momento las había. Y cuando los Estados Unidos decidió ir a la Olimpiada de Berlín 36 es porque la gran mayoría de los miembros del Comité Olímpico norteamericano eran, si no nazis, simpatizantes del nazismo. ¿Vale? Bueno, estamos hablando de que eran unas Olimpiadas donde había 40 y pico países que fueron, no fueron más, pero yo creo que 40 y pico países eran solo 200 y pico. Claro, es que entonces prácticamente el mundo era colonial. Es que no existía un país. Eran todos imperios. El imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán. Claro, no había países. Los países que habían eran los que habían y los Estados Unidos avalaron a un régimen que, a ver, claro, pasa que a todo lo pasado podemos ser muy listos. Pero si en aquel momento no se hubiera avalado, posiblemente Hitler no hubiera hecho nunca la Segunda Guerra Mundial. Porque si aquellos Juegos hubieran fracasado, Hitler, los Juegos Olímpicos fue un éxito brutal, pero de propaganda interna. Toda Alemania se unió con los Juegos Olímpicos y toda Alemania fue a muerte con los mejores Juegos de la historia hasta aquel momento. Pues bueno, eso, quiera que no, enardeció todo el nacionalismo alemán y de aquellos, ¿no? Bueno, de aquellos polvos, de aquellos lodos, ¿no? Estos lodos, Eso. Pues, hay que decirlo, los Juegos Olímpicos se han utilizado también de manera torticera, como es este caso. Vamos a seguir. Podríamos pensar que los Juegos Olímpicos ya estaban en el año 36. No, al acabar el año 36 los Juegos Olímpicos no eran universales. Es que hasta el año 52 los Juegos Olímpicos no fueron universales. Porque había la parte de la Unión Soviética que nunca se creyó en los Juegos Olímpicos, que consideraron que los Juegos Olímpicos eran unos juegos burgueses y elitistas, y no participaban. O sea, la Unión Soviética y todo su ámbito hasta el año 52 no participó. Es más, no solo no participaron, sino que tenían sus propias Olimpiadas, tenían a ver si lo puedo encontrar, las Espartaquiadas, que eran unos juegos hechos por la parte comunista, que eran unos juegos hechos para obreros. Y diréis, bueno, sí, sería una pantomima de juego. Pues no era ninguna pantomima. Porque, por ejemplo, en las Olimpiadas de 1928 de Ámsterdam, resulta que las Olimpiadas tenían 14 disciplinas y la Espartaquida tenía 21. Y los participantes de la Olimpiada de este año, de 1928 en Ámsterdam, fueron la Olimpiada, no llegaron a 3.000 y la Espartaquida eran más de 7.000. O sea, no era ninguna broma. Lo que pasa es que, claro, como lo que ha trascendido son los Juegos Olímpicos, esto se ha quedado en el olvido. Pero en su momento hubo una alternativa a los Juegos Olímpicos, que se consideraban elitistas y burgueses. Bueno, todo esto degenera entre los estados que cada vez necesitan más triunfos, necesitan más, a través de los Juegos Olímpicos, a través de los éxitos deportivos, ganan prestigio y automáticamente los estados se lanzan, incluidos los comunistas, se lanzan a una llámale guerra, llámale una deriva de intentar conseguir los máximos éxitos deportivos posibles, precisamente para meterse en su propia sociedad. Y muchas veces no para incentivar el deporte como una cuestión de salud,
sino como una cuestión de prestigio nacional. Y claro, ahí entran en el juego también los países comunistas. A partir del año 52, pues entran en el juego y entran en las Olimpiadas. O sea, que la romantización de los juegos desaparece por completo, porque en el momento en que ya lo que hay es con la competición entre estados, ese Estado-nación, pues ya es lo que... Bueno, de hecho, si veis las últimas Olimpiadas, prácticamente lo que sale es el medallero. O sea, en vez de ser una competición de logros de la humanidad, se convierte en una competición entre Estado-nación a ver quién consigue más medallas. Total. Sí, sí. Y lo primero que te dicen, a ver si conseguimos más medallas que la última vez. Bueno, y se invierte dinero en ello. Se invierte mucho dinero. ¿Hasta qué punto? Eso es legítimo. Eso es lo que la sociedad tampoco te pone. Aquí te han estado dando Olimpiadas durante un mes y medio. Nadie te ha planteado si es legítimo que tú estés pagándole a un señor porque se dedique en cuerpo y alma a una disciplina deportiva para conseguir un éxito que pueda vender el Estado-Nación como un éxito propio. No lo cuestiona nadie. Bueno, yo lo cuestiono. Sí, sí. Y es cuestionable, o muy cuestionable. Es cuestionable, sobre todo cuando los atletas que ya casi dejan la vida, como algunas imágenes de algunos corredores de atletismo, ¿no? Que ya llegan que no se aguantan. No, porque les va la vida en ello. Es que se dedican a eso. Y si no tienen éxito deportivo, ¿qué les pasa? Dejan de tener la bala del Estado-Nación, entonces no están haciendo una práctica deportiva por una cuestión de salud. Es para conseguir objetivos de los Estados-Nación. Por eso digo que se tiene que cuestionar hasta este punto, ¿no? Porque si antes los obreros dejaban la vida en la fábrica, ahora estos atletas dejan la vida en la pista. Pero los Juegos Olímpicos es un extremo, está hablando de un extremo del deporte. Bueno, ¿y hasta qué punto es saludable? No, pero yo no estoy hablando de que sea saludable, pero estás hablando de algo de un porcentaje de ¿Y hasta qué pequeño punto? de la población. Sí, ¿y hasta qué punto es legítimo que esta gente tenga que vivir toda su vida No sé legítimo, pero quizá algunos no, pero otros será su elección. con su elección, pero pagada por nosotros? Porque si los pagan los Estados-Nación, pues lo pagamos nuestros impuestos. ¿Eh? Todos lo pagamos para claro, eso es. No, a ver, yo cuestiono todo. Esto también, yo cuestiono todo, esto también lo cuestiono. ¿A la sociedad se le ha preguntado? No. ¿Hablamos de fútbol? Aunque bueno, será ya... No, el fútbol es una actividad privada. Vale. Es privada. Yo estoy hablando del fútbol, es una actividad privada. Donde hay clubs. Otra cosa es que esos clubs tengan pérdidas o tengan problemas y luego haya estados que los avalen, estados que les estén dando dinero, que eso es una vergüenza todavía más gorda. Pero no deja de ser una actividad privada. Yo te digo, toda esta gente que se dedica al cuerpo y al alma. Bueno, es que esto al principio de la esto lo hemos estado cuestionando también. Yo lo que he postulado al principio y me vuelvo a postular ahora es el deporte, si lo encajamos como mejora de salud, mejora personal, trabajo en equipo, colectivo, comunidad y tal, bien. Para que se mete en la economía y forma parte del PIB, ya no lo veo tan bien. Yo recuerdo, a mí nunca me ha gustado el fútbol, lo digo públicamente, no pasa nada, no me considero de ningún partido, de ningún equipo de fútbol y no veo fútbol habitualmente. Pero de pequeñito, pues mis padres, que estaban en las APAS de aquella época, la Asociación de Padres y de Alumnos, aquí en las APAS, el deporte que yo he hecho de pequeñito era en las APAS de mi colegio, a coste cero para las familias, la cuota de la APA. El entrenador o era un padre, o era un hermano mayor, o era no sé qué, que al final de temporada pues, se le hacía un obsequio X y tal y cual. Y yo, pues un día jugaba al lado de mi casa, 2 calles más para abajo, en la pista de mi colegio, y el otro día, la siguiente semana, pues en otro colegio del municipio. Lo que vengo a decir con esto es lo siguiente. O sea, hemos dejado, como sociedad, perder esa acción social que teníamos con el deporte para transmitir unos valores. Y lo hemos dejado a manos del mercado. Y además es que lo hemos dejado con agrado. O sea, las familias llevan a sus hijos y a sus hijas a los clubes deportivos, fútbol, baloncesto, básquet, voleibol, waterpolo, lo que queramos, porque queremos que entren dentro de unas competiciones federadas para no sé qué objetivos. O sea,
para fomentarles la competitividad, fomentarles el encararse con X personas que no las conocen, pero que a aquel momento, lo voy a decir la palabra, son el enemigo a batir. Entonces, claro, todo esto viene a decir, ostras, ¿hacia qué sociedad con el deporte estamos llevando? O sea, ya no hablamos de la publicidad, de todo lo que viene acompañado, y eso como deporte lo hemos dejado robar, porque el origen del fútbol era una actividad liberadora para los trabajadores de las empresas que al acabar su extenuante jornada laboral se reunían para hacer comunidad y dar patadas a una bola de cuero. Eso nos lo hemos dejado robar. Y además nos hemos dejado robar de una manera alegre y contenta. Y hemos perdido esa potencia como sociedad de poder intervenir y de, bueno, tener una sociedad diferente o ir hacia otros caminos. Y eso con el deporte. Entonces, claro, yo veo ahora la multitud de clubs con la multitud de entrenadores que vas a un campo de fútbol que entrenan las criaturas 2 veces por semana mínimo, más el fin de semana el partido, y vas tú a un campo de fútbol, porque es el caso, porque lo he visto, y no hay solo un equipo entrenando allí, hay 4 y 5. Eso es dinero, eso no es deporte, eso es dinero, eso es economía, y nos hemos dejado perder eso. Claro, yo no digo que no haya instalaciones deportivas, por supuesto que tiene que haberla, por supuesto que tenemos que dedicar parte de nuestros impuestos a que haya esa actividad, pero no que forme parte del PIB, porque entonces nos hemos dejado robar un pilar importantísimo para tener una sociedad diferente. Sí, hemos pasado del deporte para divertirse y para crear amigos o para divertir a pasar al deporte que nos arruina como personas y muchas veces también como en nuestra economía, porque claro, tenemos que comprar lo que has dicho antes, una buena zapatilla, una buena ropa, un buen no sé qué, porque si no, claro, no. Todo eso tiene reflejo. Si seguimos avanzando en los Juegos Olímpicos, pero claro, es que también todo del foco que lo miremos todo. O sea, claro que la sociedad, estamos condicionados a una sociedad muy cambiante, en la que se han introducido las nuevas tecnologías, en la que sí que es muy competitiva, y entramos todo, pero bajo esta elección. No la elegimos. ¿Qué te crees que elegimos? Hombre, algo elegimos. De todos modos existe, si podemos mirar, también hay chavales que se van al parque y juegan con la pelota, pero al ser una sociedad competitiva... ¿Tú lo ves en este municipio eso? En este municipio hay 2 equipos de fútbol. Dos equipos de fútbol que acapararán, no sé, un equipo de baloncesto, uno de hockey, balonmano, que somos punteros, tenemos un buen equipo de balonmano. Todo eso, tú ves a críos y crías en los parques, se ha prohibido la pelota en los parques, cuidado, Yo no me gustaba el fútbol, pero en la calle de abajo, en la persiana de abajo, veíamos balonazos, ¡pam, pam, pam! Y nadie nos decía nadie. No, pero si evolucionamos hacia peor, hemos perdido esa capacidad de incidencia social. La sociedad resulta que también, yo lo considero así, yo lo considero así. Queremos tener al niño después colocado. Eso es así. Pero ¿por qué queremos tener al niño colocado? Porque tenemos jornadas extenuantes de trabajo que no acaban a las 8 horas, tenemos traslados de un trabajo a otro de 1 hora o hora y media, claro, y el parking del niño, pues tenemos que plantearnos cositas y no dejarlo como parking, sino, oye, vamos a ver si tocamos el tema laboral, que de eso no se habla nunca, del tema laboral, y ¿por qué tenemos que hacer 8 horas diarias? Podríamos hacer 4. O sea, yo entiendo lo que estáis esperando, pero para mí es demasiado extremo. O sea, esa visión es muy focalizada en el extremo. Porque luego... Bueno, o sea, es una visión. Sí, no, la respeto totalmente, eso nos faltaba. Pero... Pero a veces el que te ponga en otra visión te hace ver que existe otra visión, porque parece que una sociedad solo tiene una visión. Y es verdad que hay mucha parte de verdad que decís. Bueno, es que yo cuando era más joven, yo recuerdo que el practicar deporte en la calle era
nosotros íbamos ellos no. Primero por inseguridad, pero no, sí, obviamente. Y cuando yo, mira, perdona, eso es una tontería. Porque Yo cuando, cuando he yo visto campos llenos de inmigrantes, perdón, lo que decir, de gente inmigrante como Sí, no a nivel social, como nosotros más hace 50 bajo, años. jugando como locos los sábados, los Sí, sí, domingos, como nosotros hace 30 años. pero los nuestros no. como nosotros hace 30 años no lo hacíamos. Pero- Y perdona, y en la calle, he querido dejar llevar por eso. y en la porque calle, sí, sí, el yo recurso. quise. El recurso existe. Pero Elena, no, cuando pero íbamos no. a jugar a los campos de fútbol, iban con las jeringuillas colgando los zombies, porque era la época de la heroína. ¿Explico? No hablemos de seguridad, porque la seguridad siempre la vemos desde la óptica de hoy. No hay más inseguridad hoy que Ya hace no, 30 años. hay más No la hay. información y nos genera inseguridad. Bastante información. Que nos O sea, hacíamos, nos dejábamos en la calle porque nuestros padres no podían pagar Pero lo privado. Ahora lo pagamos y los hijos nos sacamos de la calle. pero no podemos No es porque hacíamos vida en la calle. Claro. A mí me conocía todo Cristo en la calle. No para que se lo emprenda, sino todo el mundo sabía que yo era el hijo de Molina. Pero es un motivo. Hacíamos vida en la calle los Claro. niños y niñas y ahora no se hace vida en la calle, con lo cual Pero por eso hace que cambie. Que la sociedad nos ha llevado hacia un modelo, Sin duda. pero que hay otra alternativa, o sea, recuperar aquello o parte de aquello. Y una incidencia sería, oye, porque a mí no me gusta el fútbol, pero oye, ni entiendo de fútbol, pero para decir a unos chiquillos o unas chiquillas, tenemos un balón, 2 latas de Coca-Cola en la acera y vamos a pasar un rato. Oye, Momento, ¿tú juegas al fútbol en la calle? 20 años. Y si No, juegas al fútbol en la calle, pues me parece te muy digo, bien. ¿a qué hora? No te digo cuándo. Sí. pero pero para eso están los sitios habilitados. Pero que existe, Pero- pero los sitios sí que existen. Lo que nosotros como sociedad y nos hemos dejado hacer y nos hemos vuelto cómodos, porque no lo Bueno, pues. Eso es, bueno, pero es que Bueno, también eso no sale en los también medios. es de autocrítica de Bueno, cada uno, porque si pero no le eso en los medios no sale. No te aparece en ningún lado, nadie te lo explica, nadie te lo conoce. ¿Por qué eres tú? No, todo lo que estamos discutiendo aquí ahora mismo. Obviamente, claro, que omiten un montón de información para tenernos apuntados. No, pues ya está, pero entonces para eso estamos la gente que tiene un sentido crítico, para esa información suministrarla, darla y a la gente que quiere escuchar, que escuche y diga, hostia, pues a lo mejor tiene razón, o no, porque al menos escucha otras versiones. Yo veo bien el tema, por ejemplo, de Pues estar en el club. dilo. Aparte por seguridad, de profesionalidad, si tú estás jugando en un equipo de básquet de tu colegio, por ejemplo, en el que se pone tu tío de entrenador, no vas a tener la seriedad como para llegar a un nivel alto. Pero bueno, es que- ¿Cuántos llegan a ese nivel alto? Y el objetivo del deporte no tiene que ser llegar al nivel alto, sino la salud. Es que el deporte es una pasión como una Tú en las redes, hace 50 años, la veías en la tele, el futbolista, y ya está, y lo veías en accesible. Ahora tú lo ves en el móvil y tú piensas que tú quieres ser como él, tú no quieres estar en tu equipo de básquet. imitación. Imitación total. Es lo que hemos Claro, es lo que lo bombardea. Es lo que lo bombardea. Pero está muy cerca de la gente famosa antes, tú lo veías en la tele cuando te la vendía y ya está. Sí, y aquí, Ahora, pues, yo puedo estarme todo el y día aquí viendo se hayan a- desfile, los chavales y las chavalas se ponen a esperar a los jugadores del Barça a que se firmen. Bueno, pero es que no habéis estado al principio de la charla. La charla ha sido precisamente. Sí, es que el principio de la charla ha sido precisamente hablar de eso. Pues tengo información y no sé. Bueno, ahora seguimos con el tema del tema. Claro, cuando dicen que el deporte no es política, imagínate, voy a poner 3 casos. Todo es política. Bueno, totalmente. Mira, voy a poner 3 casos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. En el año 76 resulta que 22 estados africanos no fueron a las Olimpiadas porque resulta que un equipo de rugby de Nueva Zelanda fue a jugar a Sudáfrica. Y en el de Sudáfrica estaba todo el tema de la apartheid. Se utiliza prácticamente. En el año 80 muchísimos países, 67 países, entre ellos Estados Unidos y la República Federal Alemana, no fueron a Moscú porque había habido la invasión de Afganistán. Se utilizó políticamente. En el año 84 los otros no fueron porque no habían ido los otros en el año 80. O sea, Bueno, es que hay otra Luego- cosa que todo es política. sí, no, pero es que hay gente que te dice, no, es que el deporte no es política, pero el deporte es política totalmente. Y mira, te he puesto 3 ejemplos que se ha usado la política para los Juegos Olímpicos. El foco donde habéis puesto, o sea, donde habéis puesto el foco en el deporte es mucho más amplio que solo lo que están explicando. El foco, esa credibilidad del Estado, pero el deporte es tan amplio, es que aquí, ¿todos hacéis deporte? ¿Todos los que estamos aquí? Sí. ¿Es malo para vosotros? No. ¿Lo veis como algo negativo? No. Pero no soy competitiva. Claro. No, perfecto, mejor. Ni yo ni lo practico. ¿Yo sabes por qué salgo con la bici?
para solucionar el mundo. ¿Tú sabes lo que yo me voy contando cuando voy con la bici? ¿Tú sabes? La deshora de psicólogo que me he quitado yo en otros trabajos, porque... Mucha gente correr. Sí. El deporte, claro. Pero que yo no salgo ni para tener unas marcas, ni superar la marca anterior, ni para tener unos objetivos. Salgo Pero eso porque... es educación. Pues ahí donde estamos. ¿Qué objetivos tenemos cuando practicamos deporte? Y si los ponemos libremente o no. Yo creo que no. Lo que él ha dicho, que si quiere un club, sí, competir por un lado, pero también mejorar. O sea, al final cuando hay personas que hacen deporte, tú quieres mejorar, pero eso ya también viene un poco innato en el ser humano, de que por lo menos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque queremos mejorar como personas. Pues en el deporte uno también quiere mejorar, mientras no sea una competitividad insana. Efectivamente. Pero ya te digo, yo salgo y hay días que hago 1 hora, otro día hago 45 y yo soy salido. No voy a subir el Tourmalet, no. No me vas a encontrar subiendo el Tourmalet, ya te lo digo. Si os parece, subo por el Tourmalet. Como hemos puesto un poco de... Tengo que ir a jugar al pádel. Pero sin competitividad. Gracias la foto. Bueno, ahora... Bueno, para un momento, para... Sí, si queréis, sí. Lo siento, lo siento. Bueno, ahora vamos a ir a una cuestión que hubo durante la Guerra Fría, porque después de hablar de que evidentemente el deporte, y más de la Olimpiada, es política, pues se ha utilizado políticamente por parte de las grandes potencias, sobre todo durante la Guerra Fría, bueno, y ahora también, porque lo que está pasando con Rusia, que se le está echando de los juegos a Rusia, cuando resulta que tenemos un Estado como Israel, que está haciendo un genocidio en Palestina, dices, bueno, a ver, ¿qué razón hay para que los unos estén fuera? Porque supuestamente han invadido a otro país y los que están haciendo masacrando a toda una población porque supuestamente están haciendo un acto de represalia porque evidentemente es un atentado terrorista, pero bueno, la represalia tiene que tener alguna medida, no un sinsentido, que es lo que están haciendo ahora mismo en Palestina. Bueno, por lo menos es mi opinión. Bueno, no, es que no tiene pero lo más grave es lo pero lo más grave es que a Rusia se le ha dejado fuera de los Juegos Olímpicos y a sus deportistas se les ha obligado a decir que no están a favor de una guerra para poder competir, y a los israelíes no se les ha pedido nada. ¿Qué pasa? Que los israelitas con toda la chorra del mundo pueden ir allá a Palestina y no se podrán de quien sea de una manera indiscriminada y totalmente desmedida, porque no tiene ningún tipo de medida. Bueno, es que claro, esto es política y se utiliza en las Olimpiadas, se utiliza en todos lados. Por tanto, cuando me ven diciendo por ahí que el deporte no es política, para. Hombre, lo que queda claro es que en Rusia no hay tantos intereses como en Israel. No, lo que pasa es que Rusia no es del imperio. El imperio es los Estados Unidos y tú estás o no estás en la medida en que estás con los Estados Unidos o no. Si tú estás con los Estados Unidos, mira, esto lo dijo un secretario de defensa de los Estados Unidos hace muchos años. Una cosa es ser un hijo de puta y otra cosa es ser nuestro hijo de puta. Si tú eres nuestro hijo de puta, eres un hijo de puta, pero no pasa nada. Ahora, si tú eres un hijo de puta, entonces te vamos a por ti. Pero eso es lo que te he dicho, que en Israel hay muchos intereses creados. Exacto. En cambio, Rusia, hoy por hoy son los hijos de puta, pero Israel son nuestros hijos de puta. Igual que Arabia Saudí son nuestros hijos de puta, y cuando nos metemos en Afganistán, nos metemos por lo que nos metemos, pero contra Arabia Saudí maltratan a la mujer igual o peor que los afganos, porque son los que han creado toda esa perversión de la religión islámica que anda por el mundo hoy en día, porque la han creado los saudíes, han creado toda esa perversión, pero ellos son nuestros hijos de puta. Entonces, no, yo lo puedo hacer, los son. Bueno, seguimos con el tema de la Guerra Fría, porque quiero acabar con el tema, porque había una cuestión de la Guerra Fría que tuvo mucha repercusión, que era que los países occidentales siempre acusaban a los países del este de dopaje. Eso hay literatura para tratarnos. Y bueno, podría ser cierto, pero el dopaje que se hacía en los países soviéticos era supervisado directamente. Los occidentales que hacían. Se dopaban en el mercado negro. Bueno, yo ahí lo dejo caer. No sé qué es peor, si los que se dopaban con el aval médico o los que se dopaban en el mercado negro. Porque los occidentales se dopaban igual,
solo que no tenían supervisión médica. Luego pasaba lo que pasaba, ¿no? Simplemente como una norma. Ahora vamos a saltar a un señor que es Juan Antonio Samarán. En el año 74 entra en el Comité Olímpico Internacional, este señor declarado franquista, por lo tanto, viene de donde viene. Pues este señor le da una vuelta de rosca a todo el tema del movimiento olímpico, que es empezar a meter todo el tema de patrocinadores y de vender derechos televisivos y tal, porque las Olimpiadas estaban en pie. De hecho, no había tampoco ni siquiera interés en muchos países en organizar Olimpiadas porque eran deficitarias. Y el Estado que las acogía sí que es verdad que tenía un altavoz bestial a nivel internacional, pero tenía un coste que no lo podía asumir. Entonces este señor inventó todo el tema de patrocinadores, que es lo que está viendo ahora. Todo esto de los planados, que se venden en la empresa Pascual, se vende esto, se venden todas las estas multinacionales, y eso ha llegado a tal punto que incluso unas Olimpiadas, como fueron en el año 96, se celebraron en Atlanta porque en Atlanta estaba centrada la Coca-Cola. Los Juegos Olímpicos han ido desvirtuándose en el tiempo cada vez más. Y bueno, se han desvirtuado hasta el punto de que han pasado de ser una fiesta del deporte a pasar básicamente al espectáculo televisivo, que es lo que hoy en día tienen, ¿no? Con intereses comerciales de patrocinadores. Porque ahí hay gente que pone dinero, y son patrocinadores, les interesa estar ahí porque tienen la religión. No son una fiesta de paz, porque no se paran en conflictos. Los conflictos que están y siguen siendo ahí. Tampoco es una fiesta de la paz. Tampoco es una fiesta del ser humano, porque podría ser una fiesta en la cual el ser humano pues, evoluciona y consigue metas como ser humano. No es verdad, porque se ha convertido en una cuestión de resultados nacionales y no individuales de los seres humanos. Se ha convertido en los Estados-nación, van allí a competir y ya son seres individuales. Al final se ha convertido en esto, una fiesta de los Estados-nación, donde se invierte mucho dinero, que no se está en el punto legítimo invertirlo en eso. Porque pagarle la fiesta a una persona para que se dedique a correr o a hacer cualquier tipo de actividad deportiva, yo creo que sería muchísimo mejor dedicarlo a hacer instalaciones o a dar a la gente la educación necesaria para que practique deporte por una cuestión de salud. Yo prefiero tener un país sano que no tener deportistas que ganen medallas. Pero es que los estados están más por tener deportistas que ganen medallas que no por tener un país sano. Porque mucha de la gente que hoy se dice que les gusta el deporte lo ven sentado con una Coca-Cola y comiendo porquería, normalmente comida basura. Entonces no sé hasta qué punto esto tiene algún tipo de recorrido. Luego también hablamos claramente, si tú te vas a unas Olimpiadas y resulta que los van a competir los Estados-nación y resulta que de los 20 mejores deportistas del mundo, 15 son norteamericanos, porque los hay, no tiene sentido que tengan una cuota de 3, que solo vayan 3 norteamericanos y vaya gente a correr que a lo mejor, bueno, como el caso de aquel Musambani, que saltó a una piscina a nadar y un poco bueno tiene que sacar una fobia, porque no sabía nadar. O sea, se ha desvirtuado por completo. Aquel Estado-nación quería cumplir su cuota, llevar un abanderado y llevarlo a las Olimpiadas para que pudieran constar en el desfile y llevar una persona que no sabía ni nadar. Entonces, claro, todo esto ya está totalmente desvirtuado. Aparte de todo el show que hay de comprar a gente de otro sitio porque dan resultados deportivos cuando no son de sanción. Había gente maratoniana había un maratonero que era muy bueno que competía por Dinamarca. Recuerdo bueno, hace poco hubo una competición en la cual hubo un norteamericano que jugó por la selección española de baloncesto que no sabía ni castellano ni había estado nunca en España. Y jugaba de base y era el mejor del equipo. Claro, todas estas cosas están totalmente reales. Me está dando un dato justo que yo necesitaba para mirarme el deporte de la vida. Bueno, a ver, no todo va a ser negativo, también podemos decir cosas importantes. Por ejemplo, en los Juegos de Tokio, por ejemplo, en el 2021, por primera vez se dieron cuenta que para no hacer ningún tipo de distinción entre quién llevaba la bandera, pues decían que la bandera fuera una mujer y un hombre. Bueno, pues es un paso adelante. Como sociedad, que vayamos a unos juegos y que vaya una bandera que sea una mujer y un hombre y vayan los dos, pues es un signo de igualdad. Y eso tiene una proyección mediática bestial, porque es un foco muy importante, ¿no? Luego, por ejemplo, está el Juego de París del 2024. Oye, hay una paridad entre hombres y mujeres. Para todos estos países que están discriminando a la mujer de manera sistemática, que se organicen unos juegos donde el nombre de mujeres y hombres sean iguales,
pseudo dictaduras o no sé ni cómo denominarlas, gente como por ejemplo Arabia Saudí y otros países de este tipo, ¿no? Donde la mujer está absolutamente discriminada. Que se celebren unos juegos donde haya paridad, allí tiene que tocar alguna sensibilidad. Allí las mujeres, alguien verá, oye, nosotros no vamos por la línea para todo el mundo, nosotros porque somos diferentes, nosotras por qué no podemos ser como ellos si el resto del mundo son iguales. Bueno, pero eso es un altavoz y eso sale. Y ellos cuando dicen que van a una bandera de hombre y mujer, pues ellos verán que hay alguna igualdad, que la bandera sea un hombre y una mujer. Algo llegará. No todo puede ser, no tiene por qué ser todo negativo. Luego también los Juegos Olímpicos tienen una cosa que es importante también. Se le da visibilidad a deportes que de otra manera no la tendrían. Se le da visibilidad porque lo mismo cuenta una medalla de fútbol que una medalla de tiro al arco. Pero como cuenta igual, se le da visibilidad porque cuando el tiro al arco gana la medalla, como para el Estado-Nación es muy importante, pues una medalla más, se le da visibilidad. Y al mismo tiempo se le da visibilidad a ese deporte que de otra manera, posiblemente los campeonatos del mundo de tiro al arco no los ven inventado. Y en cambio las Olimpiadas se ve porque hay la posibilidad de que el Estado-Nación consiga una medalla y se le da visibilidad. Bueno, la gimnasia rítmica, por ejemplo, solo se ve en las Olimpiadas. Ahora venía el tema final ya como uno de los temas finales que tenía, que era el tema del deporte infantil. ¿Cómo está hablando? Bueno, tengo incluso una grabación que luego la voy a poner si la queréis escuchar. El deporte infantil que se está incentivando no es sano. No es sano. No se potencian los valores de amistad, ni de concordia, ni de participación sana, no se potencia todo eso. No se potencia el respeto a los rivales, no se potencia ese respeto, cuando, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, tú no puedes competir si no tienes un rival, y tú no puedes competir si no hay un árbitro. Por tanto, si no respetas al árbitro y no respetas al rival, tú no puedes competir. Sí, pero es que lo peor son los padres, en los chavales. No, Los padres son... pero espérate, es que lo peor no es eso, Carmen. Yo para mí lo peor no es eso. Lo peor es que el deporte es un aprendizaje para la vida. Y si el modelo que les estamos poniendo es un modelo que es tóxico, Sí. estamos creando gente tóxica. Exactamente. Claro. Yo es que he ido ya muchas veces a niños jugar al fútbol y que no me gusta nada, pero como yo aún me gusta algo, y oigo a los padres que, Dios mío, pero ¿de qué están hablando? Si esto es un deporte de crío, que ni gana ni pierde. Están pasándose de bien. Pues se ve No, también hay que de competitividad, de... No, pero o sea, no es malo que la persona que practica un deporte intente superarse. No, sí, me parece muy bien. Pero no puede ser que se supere pisoteando a otros. Exactamente. Eso no es sano. No es sano porque eso luego lo va a proyectar en su vida adulta. Y va a pisotear a otros encima. Porque es lo que le han enseñado. Pero le han enseñado desde la base. Y en una cosa que es lúdica, le están enseñando a ser competitivo y a pisar a otro a ponerse encima. No es un mensaje positivo. Y ese es el mensaje que se transmite a través de todo el deporte federado que estamos viendo hoy en día. Que es un poquito lo que quería llegar, lo ha sacado Antonio Manuel, pero bueno, tarde o temprano iba a llegar. Bueno, yo por ejemplo pongo el ejemplo del rugby, ¿no? El rugby nació entre la élite y son los más pudientes o los aristócratas y gente de alta alcurnia que eran los que lo practicaban en el Reino de Inglaterra, que fue donde nació, porque los vulgares hacían fútbol. Pero el rugby hoy en día aún conserva cosas que yo creo que tienen que ser muy importantes. Cuando un partido de rugby acaba, los contrarios, los dos equipos, se van a tomar una cerveza juntos, con el árbitro. No, eso está muy bien. Y es un acto de hermanamiento, y además lo tienen en sangre. Ellos saben que si no hay rival, no hay deporte. Este tipo de valores que nacen de otro contexto. Se supone que en el momento en que nació el rugby, allí todos se respetaban y guardaban las formas, porque era una sociedad muy hipócrita, ¿no? Pero que haya llegado hasta nuestro día, pues tiene su valor y debería incentivarse. por los deberían de cuidar. Bueno, luego llegamos al punto final del tema del deporte infantil, que es el de los padres frustrados, ¿no? Aquellos padres que no han conseguido sus objetivos en la vida practicando fútbol y quieren proyectar en sus hijos lo que ellos no han conseguido. Y entonces le meten allí una serie de presiones y de tal que dicen, no, pero estamos locos aquí.
Bueno, O sea, es que yo me acuerdo que yo tenía 12 años así y jugaba pues me aburría con las niñas de escritos y de cejas y nos ponían a jugar con los niños a fútbol. Obviamente me ponían de portera porque no tenía la portera. Bueno, igual que a mí me ponían de defensa de portero, porque era un patata, ya está. Exactamente. mira, os Pero voy a poner, claro, para acabar la charla, os voy a poner un vídeo que me llegó el otro día y que me parece... Bueno, lo pongo. A ver si se abre. Bueno, ahora voy a empezar a hablar de eso. Bueno, es un vídeo más. Lo triste es que esto tiene que pasar. Es lo triste. Que un árbitro tenga que ir a los padres a decirle, oye, perdonad, comportaros. Comportaros, eso es lo triste. Pero pasa. Y este señor, bueno, es un ejemplo, supongo que habrá mucho más, en el cual para ellos los padres les ponen su sitio. Vamos a ver, ¿estamos locos aquí o qué pasa? En uno de los partidos de mi nieto, el árbitro se fue a los del campo y le dijo: ese señor no se sale del campo, o saca. Bueno, pues a lo mejor habrá que hacerlo más veces. Por no decirlo que habría que hacerlo todas las veces en las cuales hubiera algún energúmeno que hiciera cualquier tipo de actuación de este tipo. Sí, no. Y la mujer se tuvo que hablar de dónde está, porque si no, el otro no. Bueno, pues nada, yo por lo que me respecta ya he acabado. Muy bien.